En una mansión helada en pleno invierno, una niña de 9 años abraza a su hermano pequeño, que tiene fiebre, y le suplica a su madrastra: «Solo un poco de leche, por favor. Lleva 2 días sin comer». La madrastra opta por la crueldad, golpea a los dos hermanos y los expulsa de la casa en plena noche. Arrojada a la nieve, la niña solo puede esperar y rezar por un milagro hasta que un multimillonario los encuentra por casualidad y todo cambia para siempre. La nieve se apretaba contra las ventanas, susurrando una cruel nana a una casa que ya no tenía calor en su interior. Alina, de 9 años, estaba sentada en el suelo, acunando a su hermanito Red, de solo 10 meses, cuyo pequeño cuerpo ardía de fiebre. Tenía los labios secos y la respiración superficial. Cada tos parecía que se lo iba a llevar para siempre. La chimenea estaba apagada, con las cenizas frías. El padre, que debería haberla avivado, no aparecía por ninguna parte. Jacob había vuelto a desaparecer en las largas noches de risas, bebidas caras y mujeres que no eran la madre de sus hijos. Su verdadera madre había muerto al dar a luz a Red, dejando a Alina como único escudo del bebé contra la crueldad del mundo. Alina mecía a Red en sus frágiles brazos, tarareando la misma nana que su madre solía cantarle. Sus ojos, demasiado viejos para su pequeño rostro, se posaron en la estantería de la cocina, donde la última lata de leche en polvo estaba colocada en lo alto, fuera de su alcance. Su madrastra, Chloe, la había puesto allí deliberadamente, como un cruel recordatorio de su poder. Red gimió y el estómago de Alena se contrajo por el hambre. Le susurró al pelo húmedo: «Aguanta, Red, aguanta por mí». Su voz se quebró, pero se negó a llorar. Las lágrimas eran peligrosas allí. Las lágrimas enfurecían aún más a Chloe. Cada sonido de los débiles llantos de Red resonaba como una alarma en el silencio cavernoso de la casa. Alina miró hacia la puerta principal. El mundo exterior era nieve y viento, pero al menos no le gritaba. Su mirada volvió a posarse en el rostro de Red, pálido, frágil, casi brillante en la tenue luz. Alina lo abrazó con más fuerza, su pequeño cuerpo temblando por el frío y el miedo. La noche se alargaba sin fin, y en ese silencio solo un pensamiento crecía dentro de ella: «Si nadie nos salva, yo misma lo salvaré». El silencio se rompió como cristal cuando unos pesados tacones golpearon el suelo de mármol. Chloe apareció en la puerta, envuelta en seda y perfume que nunca podrían ocultar el hedor de crueldad que se aferraba a ella. Una copa de vino colgaba de sus dedos pintados, el líquido carmesí chapoteando como sangre derramada. Sus ojos agudos se fijaron en Alina, que aún apretaba al pequeño Red contra su pecho. «¿Por qué sigue llorando?», siseó con una voz que cortaba el aire. Alina bajó la mirada y apretó con fuerza a su hermano entre sus pequeños brazos. «Está enfermo. Solo necesita un poco de leche. Por favor, Chloe. Lleva 2 días sin tomar nada. No puede dejar de temblar». Por un momento la habitación se quedó en silencio. La nieve aullaba contra las ventanas de cristal, y en ese sonido hueco había una esperanza de misericordia. Pero los labios de Chloe se curvaron en una sonrisa que no era tal. Pasó junto a Alina, le arrebató el biberón vacío de sus temblorosas manos y lo miró como si fuera un insulto. Luego, con un movimiento rápido, lo estrelló contra el suelo de baldosas. Los fragmentos se esparcieron como estrellas. Los restos de leche se derramaron por el suelo, desperdiciados, inaccesibles. Alina se estremeció y acercó a Red a ella mientras el bebé lloriqueaba. Sus propios ojos se abrieron, atónitos. Chloe se inclinó, ahogando sus palabras venenosas con su perfume. «Deja de suplicar como un perro callejero. ¿Crees que $20 de leche lo salvarán? Es débil, igual que su patética madre». El insulto le dolió más que la bofetada que le siguió. La mano de Chloe golpeó la mejilla de Alina, y el sonido resonó en la casa vacía. Alina trastabilló, apenas logrando mantener el equilibrio, sin soltar a Red. Le ardía la cara, pero su voz seguía siendo suave, desesperada. «Haré las tareas domésticas. Trabajaré más duro. Pero por favor, no dejes que muera de hambre».
La risa de Chloe resonó fría y aguda, rebotando en las paredes sin vida. Levantó su copa de nuevo y se alejó sin mirar atrás, con sus tacones resonando como disparos, desvaneciéndose por un largo pasillo. Alina se derrumbó en el suelo. Las lágrimas finalmente brotaron mientras Red lloriqueaba contra ella. La botella rota brillaba bajo la tenue luz, cruel evidencia de que en esta casa no existía la misericordia. Y sin embargo, en el corazón de Alina, una semilla de rebeldía comenzó a arder. La medianoche envolvió la casa en silencio, solo roto por la respiración entrecortada del pequeño Red. Su fiebre no había bajado. Su cuerpo temblaba contra el pecho de Elena como un pájaro frágil. Ella se quedó despierta, temerosa de cerrar los ojos, temerosa de despertarse y descubrir que él ya no estaba. Desde el dormitorio principal llegaban los ronquidos ahogados de Chloe, pesada por el vino. El sonido era tranquilizador. Significaba que Alina tenía una oportunidad. Su mirada se posó en la mesa del pasillo, sobre ella. La cartera de Jacob había sido tirada descuidadamente, llena de billetes doblados. Apretó los puños. Sabía que estaba mal. Robar estaba mal, pero el hambre, la enfermedad y la amenaza de muerte habían reescrito las reglas. Alina susurró al cabello húmedo de Red, con la voz temblorosa. Lo arreglaré. Solo un poco de leche. Es todo lo que necesitamos. Se levantó en silencio, caminando descalza por el suelo helado. Cada tabla crujía como un traidor. Le temblaba la mano mientras abría la cartera. Un billete de $20 gastado se deslizó fuera. Para cualquier otra persona, un trozo de papel. Para ella era la vida. Su corazón latía con fuerza. Agarró el billete con la palma de la mano y lo apretó contra su pecho como si fuera un amuleto sagrado. Luego se volvió hacia Red, que yacía envuelto en una fina manta junto a la puerta. Se arrodilló, besó su frente ardiente y susurró. «Espérame, te lo traeré, te lo prometo». La puerta principal se alzaba ante ella. Más allá, la tormenta de nieve aullaba, pero para Alina ya no era la mayor amenaza. No, lo que más temía estaba detrás de ella, en la oscura habitación. Un ruido equivocado y Chloe se despertaría. El billete de $20 temblaba en su mano. La salvación o una sentencia. Y entonces el suelo crujió. La luz del pasillo se encendió como una llama. Alina se quedó paralizada. Su pequeño cuerpo quedó atrapado en el resplandor. El billete de $20 seguía temblando en su mano. De entre las sombras, emergió Chloe, con su bata de seda ondeando como las alas de un ave depredadora. Sus ojos eran dos rendijas estrechas de furia, y la copa de vino medio vacía colgaba peligrosamente de sus dedos. La voz de Chloe resumaba veneno. La pequeña ladrona por fin mostraba su verdadera cara. Las rodillas de Alina temblaban, pero apretó el billete con más fuerza. «Está enfermo», susurró con voz débil como el papel. «Por favor, solo quería comprarle leche. Lleva días sin comer». La risa de Chloe resonó aguda y cruel, haciendo eco en los pasillos vacíos. «¿Crees que me importa? Deja que llore, deja que se pudra. No es más que un lastre, como su madre». Las palabras la atravesaron más profundamente que el viento invernal del exterior. Alina se estremeció, con lágrimas ardiéndole en los ojos. Pero no se echó atrás. «Es mi hermano. Yo lo protegeré aunque tú no lo hagas». Esa rebeldía rompió algo dentro de Chloe. Con un chillido se abalanzó hacia adelante y tiró de Alina por su enmarañado cabello. La niña gritó, tropezando mientras Chloe la arrastraba por el suelo. Red lloraba agitando sus pequeños puños con terror. La puerta principal se alzaba delante de ellos. El agarre de Chloe era despiadado. Abrió la puerta de par en par, y la tormenta nocturna rugió y los copos de nieve helados cortaron la piel de Alena. Chloe escupió y empujó a los niños al abismo blanco. «Si queréis leche, pedidla en las calles». Alina tropezó descalza en la nieve, apretando a Red contra su pecho. El viento aullaba, ahogando sus gritos. La puerta se cerró de golpe con un último crujido, dejando solo oscuridad y el grito interminable de la ventisca. La nieve le mordía los pies, el billete de $20 aún apretado en su puño,
ya humedecido por la tormenta. Red gimió débilmente, con la fiebre ardiendo aún más contra el frío. Alina se volvió una vez, esperando que, solo por una vez, la puerta se volviera a abrir. Nunca lo hizo, así que apretó los brazos alrededor de su hermano y se adentró en la tormenta. De una niña exiliada, cargando con el peso de la vida misma. La tormenta aullaba como una bestia hambrienta, su aliento helado arañando cada centímetro de piel expuesta. Alina, de 9 años, tropezó en la nieve. Cada paso descalzo la cortaba como fragmentos de cristal. Apretó con fuerza a Baby Red entre sus brazos, que gemía débilmente, con su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre a pesar de la gélida noche. El débil gemido de Red resonaba suavemente en la fría noche. «Vamos, Red», susurró entre dientes castañeantes. «Encontraré un lugar para nosotros. Te lo prometo». Las calles estaban vacías, silenciosas, salvo por el rugido del viento. Las casas pasaban con ventanas que brillaban cálidas y puertas bien cerradas. Detrás de esos muros, las familias dormían a salvo, sin saber que dos niños se estaban muriendo en la nieve. Las piernas de Alina temblaban. Su aliento salía en nubes irregulares. Justo cuando su cuerpo estaba a punto de colapsar, lo vio. Una forma oscura al borde de la calle. Una casa, o lo que quedaba de ella. El techo estaba hundido, las ventanas destrozadas, la puerta medio colgando de sus bisagras. Una propiedad abandonada que se pudría bajo la nieve. Para la mayoría no tenía ningún valor. Para Alina era esperanza. Empujó la puerta con el hombro y entró tambaleándose. El frío la siguió, pero al menos las paredes bloqueaban las garras de la tormenta. El suelo estaba cubierto de polvo, cristales rotos y escombros esparcidos. Se acurrucó en un rincón, envolviéndose más en su fino abrigo rojo. La respiración del bebé era débil y superficial. Su piel febril parecía fuego contra sus brazos helados. Le acarició el pelo, meciéndolo, con lágrimas cayendo sobre su frente. «No me dejes», le suplicó en voz baja. «Eres todo lo que me queda. Cuidaré de ti. Te lo juro. No me dejes». La habitación no respondió. Solo el viento aullaba a través de las grietas, una cruel nana para dos almas abandonadas. Alina se acurrucó alrededor de Red, protegiéndolo con su delgado cuerpo. El hormigón se le clavaba en la piel. El frío le carcomía los huesos, pero se obligó a mantener los ojos abiertos. Si se dormía, temía no volver a despertar nunca más. Susurró una última plegaria en la oscuridad. «Si hay alguien ahí fuera, por favor, encuéntrenos». Y entonces, mientras el amanecer se acercaba al horizonte, los dos niños yacían acurrucados en silencio sobre el suelo helado, frágiles chispas de vida en un lugar que el mundo ya había olvidado. La mañana se extendió lentamente sobre la ciudad, con un pálido sol oculto tras las nubes grises. La tormenta se había calmado, pero las calles seguían cubiertas de blanco, silenciosas e implacables. Al final de una manzana cubierta de nieve, se detuvo un elegante coche negro. Su superficie pulida reflejaba el cielo apagado como un espejo. La puerta se abrió y Theodore Whitmore salió. A sus 43 años, era un hombre conocido por su poder, su dinero y su control. Su abrigo a medida, su paso firme, el heredero de un hombre que poseía manzanas enteras de la ciudad. Todo era una armadura. Pero detrás de sus ojos penetrantes había algo de cansancio, algo de vacío. Hoy había venido a inspeccionar una vieja propiedad, solo otra transacción, otro número en su imperio infinito. Se ajustó los guantes, examinó la casa en ruinas que tenía delante y murmuró: «Un terreno sin valor, derribadlo». Pero al acercarse algo lo detuvo. Un sonido débil y entrecortado se coló por las rendijas de la puerta en ruinas. No era el crujir de la madera, no era el aullido del viento. Era algo más suave, un gemido. Theodore frunció el ceño. Su aliento empañaba el aire. Empujó la puerta para abrirla. Esta chirrió contra las bisagras oxidadas. En el interior, las sombras se aferraban a las esquinas. El polvo flotaba en pálidos rayos de luz. Y allí, contra la pared del fondo, los vio. Dos niños, una niña de no más de 9 años,
Tenía el pelo enmarañado, su rostro estaba manchado de lágrimas secas y moretones. Estaba acurrucada en el suelo con los brazos fuertemente envueltos alrededor de un bulto. Un bebé flácido en su abrazo, su pequeño pecho se elevaba débilmente, sus labios casi sin color. Por un momento, Theodore se quedó paralizado. Su mundo de reuniones y contratos en frías salas de juntas se hizo añicos en un santiamén. Aquella imagen le impactó más que cualquier adquisición hostil. La niña se movió. Abrió los ojos, vidriosos por el cansancio, pero fieros en su actitud protectora. Apretó al bebé con más fuerza, como si estuviera dispuesta a defenderlo de aquel extraño con abrigo negro. Por favor. Su voz era apenas audible, quebrándose como el hielo. No se lo lleve. Es todo lo que tengo. Algo dentro de Theodore se rompió en mil pedazos. Su fortaleza de riqueza y distanciamiento, cuidadosamente construida, se derrumbó. Se arrodilló, con su costoso abrigo rozando el suelo sucio, y extendió la mano hacia ellos. El cuerpo del bebé ardía en fiebre. Demasiado caliente, demasiado frágil. La voz de Theodore, normalmente autoritaria, temblaba mientras susurraba. Dios mío. No sobrevivirían ni una hora más. Sin dudarlo, los cogió a ambos en brazos. Por primera vez en años, Theodore Whitmore no era un multimillonario, no era un hombre de negocios. Era simplemente un hombre que no podía marcharse. El corazón de Theodore latía con fuerza mientras sacaba a los niños de la casa abandonada. La nieve le azotaba la cara, pero apenas lo notaba. El bebé en sus brazos estaba inquietantemente quieto. Su pequeño pecho jadeaba con cada respiración superficial. La niña se aferraba a su hermano, con los ojos muy abiertos fijos en Theodore, suplicante pero cautelosa como un animal callejero, sin saber si podía confiar en la mano que se le tendía. Señor, su chofer, alarmado, se apresuró a acercarse. Theodore no redujo la velocidad. Arranca el coche. La puerta trasera del elegante sedán negro se abrió de par en par. Theodore se deslizó dentro con los niños, rodeándolos con fuerza con sus brazos, como si abrazarlos más fuerte pudiera afianzar sus vidas que se desvanecían. «Jos Saint Annes, conduce como un loco», gritó Theodore. Los neumáticos chirriaron contra el hielo cuando el coche se lanzó hacia adelante. La pequeña mano de Alina tiró de su manga. Sus labios temblaban, su voz era débil, desesperada. «Por favor, no dejes que muera. No ha tomado leche en 2 días. Lo he intentado. Lo he intentado todo. Por favor, sálvalo». Theodore bajó la mirada y se encontró con su rostro bañado en lágrimas. Se había enfrentado a enemigos corporativos, inversores despiadados, crisis que valían miles de millones. Nada de eso le había hecho sentir el pecho tan dolorido como el susurro quebrado de esta niña. Presionó suavemente una mano contra el pequeño pecho de Red, sintiendo sus respiraciones entrecortadas. El bebé ardía en fiebre, pero su piel parecía frágil como la porcelana. Theodore apretó la mandíbula. Esta vez no, no bajo mi vigilancia. Se quitó la bufanda de lana y la envolvió con cuidado alrededor de ambos niños, ajustándola bien mientras el coche rugía por las calles heladas. Su voz se suavizó, rompiendo el tono de acero que solía tener. «Escúchame, va a sobrevivir. No dejaré que le pase nada a él ni a ti». El coche dio un bote. Alina hizo una mueca de dolor y luego susurró tan débilmente que casi se perdió entre el zumbido del motor. Nunca vino nadie antes. Recé, pero nunca vino nadie. Theodore sintió un nudo en la garganta. Se inclinó hacia ella, con la frente casi tocando la de ella. «Yo vine. Ahora estoy aquí, y te prometo que no me iré». Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas, rayas de neón contra la nieve. Dentro del coche, el tiempo se ralentizó al ritmo de las débiles respiraciones de una niña y la promesa silenciosa de un hombre. Cuando el Hospital St. Anne's apareció a la vista, Theodore volvió a susurrar, más para sí mismo que para nadie más. «Aguanta, pequeña. Solo aguanta». Por primera vez en años, Theodore Whitmore no corría para cerrar un trato. Corría contra la muerte misma. El coche se detuvo derrapando bajo la brillante cruz roja del Hospital St. Anne's.
La nieve se arremolinaba bajo los faros cuando Theodore salió disparado del asiento trasero, agarrando a los dos niños. Las enfermeras se apresuraron a acercarse, sorprendidas al ver a un multimillonario entrando a trompicones con dos niños medio congelados en brazos. ¡Emergencias! ¡Llamen al doctor Carter ahora mismo!, gritó Theodore con voz atronadora en el estéril vestíbulo. Las puertas dobles se abrieron de golpe y la doctora Emily Carter, de unos 35 años, con mirada firme y penetrante, apareció con su bata blanca. Una mirada al bebé en brazos de Theodore bastó para que su expresión se tensara. Desnutrición, fiebre alta. Apenas respira. Dio órdenes a las enfermeras. Oxígeno, líquidos libres, panel pediátrico completo. Rápido. Theodore acostó al niño sobre una camilla, con las manos temblorosas, como si al soltarlo fuera a romperse. Alina intentó seguirlo, agarrándole de la manga, pero una enfermera la retuvo suavemente. Cariño, le ayudaremos. A Alina se le doblaron las rodillas. Enterró la cara en la bata de Theodore, sollozando. No dejen que se lo lleven. Por favor, es todo lo que tengo. Theodore se arrodilló y la agarró por los hombros con una delicadeza sorprendente. Ahora está en las mejores manos. Te juro que no dejaré que se nos escape. No mientras yo esté aquí. La doctora Emily centró su atención en Elina. Le levantó la barbilla a la niña, dejando al descubierto moretones a lo largo de la mandíbula y marcas tenues en los brazos. Frunció el ceño. También está desnutrida, signos de trauma. Bajó la voz con severidad. Estos niños han pasado por un infierno. Theodore apretó la mandíbula. Sus ojos se posaron en la pequeña niña que se aferraba a él, y luego volvieron a la camilla que se alejaba con un color rojo bajo las duras luces fluorescentes. Por primera vez en años, se sintió impotente. El dinero no podía borrar la fiebre que devastaba el cuerpo de un niño. El poder no podía borrar los moretones dejados por la crueldad. Todo lo que podía hacer era quedarse allí, con el corazón latiendo con fuerza, y susurrar la única promesa que importaba. Nunca volverán a esa casa. No mientras yo respire. El pasillo fuera de la sala de urgencias olía débilmente a antiséptico y miedo. Theodore caminaba de un lado a otro con cada tic-tac del reloj presionándole el pecho. Detrás del cristal podía ver a Red conectado a tubos, con su pequeño pecho subiendo y bajando con la ayuda de máquinas. Alina estaba sentada en una silla, con su pequeña mano agarrada a la manga de Theodore, como si él fuera el último muro entre ella y el abismo. El silencio se rompió cuando Atticus, el mayordomo de toda la vida de Theodore, se acercó vacilante. El hombre tenía unos 50 años y solía ser tranquilo, pero ahora sus manos se retorcían nerviosamente y sus ojos se desviaban como los de un hombre que esconde fantasmas. Theodore. Su voz era grave y pesada. Hay algo que debes saber. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Theodore se volvió bruscamente. ¿Qué es? Los ojos de Atticus se posaron en Alina. Las mejillas hundidas de la niña, los moretones en sus brazos, el miedo grabado en su postura. Se le hizo un nudo en la garganta. Ya no podía seguir fingiendo. He estado en esa casa, susurró Atticus. He visto cómo los trata Chloe. Su voz se quebró. Golpeó a Alina por llorar. Le negó la comida. Guardó la leche bajo llave mientras la pobre niña gritaba toda la noche. Alina abrió mucho los ojos. Giró la cara hacia el abrigo de Theodore, temblando. Sabías que la voz de Theodore era como una navaja, grave y peligrosa. Atticus asintió, con la vergüenza inundando sus rasgos. Quería hablar. Dios sabe que quería hacerlo. Pero Chloe me amenazó. Dijo que me arruinaría, que arruinaría a mi familia si decía una sola palabra. Y Jacob simplemente miró para otro lado. No le importaba. Ni una sola vez. El silencio solo se rompía con el pitido de los monitores al final del pasillo. Theodore apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Miró a Atticus, no con odio, sino con el peso de la traición. Sin embargo, cuando bajó la mirada hacia los dos niños que se aferraban a la vida, la ira dio paso a la determinación. Deberías haber hablado antes, dijo Theodore con voz firme. Pero esta noche no se trata de ti, se trata de ellos. Atticus bajó la cabeza,
avergonzado. ¿Qué vas a hacer? Theodore miró a Alina, cuyos pequeños dedos se aferraban a su mano como si fuera un salvavidas, y luego al bebé, frágil bajo la luz fluorescente. Su respuesta fue tranquila, pero inquebrantable. Haré lo que su padre nunca hizo. Los protegeré, sin importar el costo. En ese pasillo estéril del hospital, bajo el peso del silencio y la confesión, la vida de Theodore Whitmore cambió. Ya no era solo un hombre con fortuna y títulos. Se había convertido en algo mucho más raro. Un padre. Las puertas del hospital se abrieron de golpe con una fuerza que sorprendió incluso a las enfermeras. Jacob, con su elegante traje medio desabrochado y el hedor de la colonia y el alcohol adherido a él, irrumpió por el pasillo como si fuera el dueño del lugar. Sus ojos eran fríos y su mandíbula estaba apretada con arrogancia. Theodore Whitmore ladró al verlo al instante. «Apártate, esos son mis hijos». Theodore se enderezó, colocándose entre Jacob y Alina, que instintivamente se encogió detrás de él. Las manos temblorosas de la niña se aferraron a la espalda del abrigo de Theodore como si fuera la muralla de una fortaleza. «No son de tu propiedad», dijo Theodore con voz tranquila, pero con un tono cortante. Jacob se burló, curvando los labios. «¿Crees que el dinero te convierte en su salvador? ¿Los conoces desde hace, qué, 10 minutos? Yo soy su padre, su sangre. Eso no lo puedes cambiar». La voz de Alina se quebró en un suave temblor. «Nunca viniste cuando Red estaba enferma. Te llamé. Dijiste que era molesta. Me dijiste que Chloe se encargaría». Jacob se quedó paralizado durante medio segundo y luego se rió con crueldad. Los niños imaginan cosas. Ella miente. Theodore. Siempre ha sido dramática. La mirada de Theodore era fría, inquebrantable. Los moretones en sus brazos no son imaginación. La fiebre en el cuerpo de ese bebé no es dramatismo. Tú los abandonaste. Chloe abusó de ellos, y no permitiré que los arrastren de vuelta a ese infierno. Jacob se acercó, bajando la voz como una víbora que se enrosca antes de atacar. «No sabes con quién te estás metiendo. Vete, Whitmore, o te arruinaré. Tus empresas, tu nombre, todo». Theodore se inclinó, con los ojos ardiendo, con un fuego silencioso. «Me he enfrentado a hombres mucho más fuertes que tú, y ninguno de ellos tenía la vida de unos niños en sus manos. Amenázame todo lo que quieras, pero escucha esto». Se giró ligeramente, mirando a Alina, y luego volvió a mirar a Jacob. «Nunca volverán contigo. No mientras yo siga respirando». Alina miró bajo el abrigo de Theodore, con los ojos brillantes. Por primera vez en años, alguien estaba de su lado, no en su contra. Apoyó la cara contra su espalda y susurró casi inaudiblemente: «Por favor, no quiero volver a esa casa». Esas palabras le dolieron más que cualquier amenaza comercial. Theodore colocó una mano protectora sobre la de ella, firme y segura. La sonrisa burlona de Jacob se desvaneció y la rabia bullía bajo su piel. Pero antes de que pudiera soltar otra palabra, la doctora Emily dio un paso adelante con voz aguda. «Ya basta. Esto es un hospital, no un tribunal. Si quieren pelear, háganlo en otro sitio. Ahora mismo, estos niños necesitan paz». Jacob lanzó una última mirada fulminante, con su amenaza flotando en el aire como humo. Luego se dio la vuelta bruscamente y se alejó con pasos resonantes. El silencio que dejó tras de sí era denso, pero en el frágil corazón de Alena había comenzado a arder una nueva chispa de esperanza. El pasillo volvió a quedar en silencio, pero la tormenta que Jacob había dejado tras de sí aún perduraba en el pecho de Alena. Se aferró a la mano de Theodore, con sus pequeños dedos temblando como la última hoja del invierno. Levantó los ojos hacia él, con una mirada suplicante, temerosa de que la sombra de Jacob pudiera volver a atravesar aquellas puertas en cualquier momento. Theodore se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Su abrigo a medida rozaba el suelo estéril, pero no le importaba. «Escúchame, Elina», le dijo suavemente, con voz quebrantada, contrariamente a su habitual firmeza. «Nadie te llevará lejos. Ni él, ni Chloe, ni nadie. Te lo prometo». Sus labios se entreabrieron con incertidumbre y susurró:
pero las promesas siempre se rompen. Theodore sintió un nudo en el pecho. Había hecho miles de promesas de negocios en salas de juntas, palabras tan baratas como el papel. Pero allí, mirando el rostro bañado en lágrimas de una niña que no había conocido más que traición, se dio cuenta de que esta promesa era diferente. Esta tenía que ser inquebrantable. Colocó una mano firme sobre la de ella. Esta no, la mía no. Nunca te abandonaré. Por primera vez, sus ojos brillaron con una frágil esperanza. Theodore se levantó y sacó su teléfono del bolsillo de la chaqueta. Marcó un número con rápida certeza. Después de 2 tonos, una voz profunda y cálida respondió. Fintan Calloway, fue la respuesta. Theodore apretó los labios. Viejo amigo, te necesito ahora. Se trata de 2 niños, maltratados, abandonados, y sus supuestos padres creen que pueden arrastrarlos de vuelta al infierno. No voy a permitir que eso ocurra. Necesito todas las pruebas que puedas reunir, y las necesito rápido. Una pausa. Entonces la voz de Fintan se volvió más seria. Envíame lo que tengas. Yo prepararé el caso. No volverán a tocar a esos niños. Theodore terminó la llamada y exhaló con fuerza. Su reflejo brillaba en la ventana del hospital. Ya no era solo un multimillonario con un abrigo a medida. Era un hombre transformado. Detrás de él, la doctora Emily se acercó con expresión suave. Señor Whitmore, ¿se da cuenta de en qué se está metiendo? Jacob tiene conexiones con el mundo del dinero. No será sencillo. Theodore miró a Alina, que seguía agarrada a su manga como si fuera un salvavidas, y a Red Tiny en la cuna del hospital, luchando por respirar. Su voz era tranquila, segura, inquebrantable. No me importa cuánto tiempo lleve ni cuánto cueste. Lucharé. Los protegeré. Se merecen un padre que no los abandone. Emily lo observó durante un momento y luego asintió con la cabeza, como si ella también lo creyera. Y en ese pasillo estéril, iluminado por luces fluorescentes, la promesa de Theodore Whitmore se convirtió en algo más que palabras. Se convirtió en destino. El sol salió suavemente sobre la finca Whitmore, derramando un suave oro sobre las altas ventanas y los suelos pulidos. Por primera vez en años, Alina se despertó no con gritos ni con el frío de las baldosas, sino con el tranquilo murmullo de la seguridad. Red yacía a su lado en una cuna, con el pequeño pecho subiendo y bajando con regularidad, la fiebre bajada gracias a las cuidadosas manos de la doctora Emily. Sus mejillas, antes grises y hundidas, ahora tenían un ligero rubor de vida. Alina se sentó a la larga mesa de roble del comedor, con un cuenco de gachas calientes delante de ella. Solo el olor le llenó el pecho de gratitud. Levantó la cuchara con dedos temblorosos y luego se detuvo. En lugar de comer, se volvió y alimentó a Red, acercándole con cuidado la cuchara a los labios. Él tragó débilmente y abrió los ojos. Y entonces llegó un sonido que no había oído en días, una risa débil y burbujeante. Alina se quedó paralizada, mirando fijamente, con las lágrimas nublándole la vista, mientras susurraba, Está, está mejorando. Al otro lado de la sala, Theodore observaba. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, en silencio, con la mirada fija en los 2 niños como si fueran lo más importante que hubiera visto nunca. Cuando Alina finalmente se fijó en él, su rostro se sonrojó, como avergonzada de que la vieran sonreír. Theodore asintió levemente con la cabeza. Así es como debe sentirse un hogar. Las palabras flotaban en el aire. Para Elena era algo frágil, desconocido. Sin embargo, algo dentro de ella se atrevía a creer. Por primera vez, no se sentía invisible. Aquella mañana no fue una gran victoria, pero para 2 niños que solo habían conocido la crueldad, fue el comienzo de algo excepcional: paz. Durante un breve periodo de tiempo, la finca Whitmore brilló con una frágil calidez. La risa de Alina, suave y vacilante, flotaba por los grandes pasillos. Los llantos de Red se habían convertido en balbuceos. La fiebre había remitido y sus pequeños dedos volvían a aferrarse a la vida. Incluso Atticus, que llevaba bandejas de comida, sonreía más de lo habitual. Pero la paz nunca dura mucho cuando la oscuridad aún persiste en el exterior.
Todo comenzó con una carta. Un único sobre se deslizó bajo las verjas de hierro, sin sello, sin remitente. Theodore la abrió en su escritorio. La tinta negra y nítida se deslizaba en trazos irregulares. No puedes ocultarlos para siempre. Pertenecen a su sangre, no a ti. Apártate o paga el precio. Theodore apretó la mandíbula. Guardó la carta en un cajón, pero no antes de que Alina, que se cernía en silencio junto a la puerta, captara el destello de inquietud en sus ojos. Esa noche volvió a nevar. Alina se despertó con el leve crujir de unos pasos fuera de su ventana. Se incorporó, con la respiración entrecortada, y miró a través del cristal. En el jardín iluminado por la luna, las sombras se movían con demasiada deliberación como para ser el viento. Una figura se detuvo cerca de los setos y luego desapareció cuando se encendieron las luces de seguridad. Corrió por el pasillo, con los pies descalzos pisando el suelo, y encontró a Theodore en su estudio. Su voz temblaba. Había alguien en el jardín. Theodore se levantó al instante, con el abrigo ondeando a su alrededor mientras se dirigía a la ventana. Afuera, la nieve mostraba huellas frescas que conducían hacia los árboles. Apoyó una mano contra el cristal, con su reflejo pálido por la preocupación. Por la mañana apareció otra señal. Un cuervo muerto yacía a los pies de las alas de la verja, con el pico atado con una cuerda. Junto a él, otra nota. Robaste lo que era mío. Ahora yo me llevaré lo que es tuyo. El rostro de Atticus se volvió ceniciento. La doctora Emily instó a la prudencia, pero Theodore solo miró a los niños, cuyos pequeños cuerpos parecían frágiles frente a la inmensidad de la finca. Su voz era baja y firme, pero sus ojos ardían con fuego. «Quieren una guerra», dijo. «Entonces tendrán que enfrentarse a mí». Alina se aferró a su mano, su pequeña voz rompiendo el silencio. «¿Volverán a por nosotros?» Theodore se arrodilló y la abrazó. «Sí, pero esta vez encontrarán a alguien esperándolos». La frágil pieza se había roto. Las sombras se acumulaban en las puertas y la tormenta que traían Chloe y Jacob estaba a punto de desatarse. El estudio de Theodore estaba a oscuras, salvo por el resplandor de una única lámpara de escritorio. Había papeles esparcidos por la madera pulida, borradores legales, actualizaciones de Finton, informes de las deudas de Jacob y la crueldad oculta de Chloe. Pero todo eso parecía inútil comparado con el miedo que veía cada noche en los ojos de Alena. Un zumbido repentino rompió el silencio. Su teléfono se iluminó con un número desconocido. En la pantalla apareció un mensaje, frío y tajante. «Si quieres que estén a salvo, ven solo. A medianoche, al viejo almacén junto al río». Theodore apretó el teléfono con fuerza. Su primer instinto fue la furia. ¿Cómo se atrevían a amenazar a los niños otra vez? Pero bajo la rabia se escondía una verdad innegable. Era una trampa. Y aún así sabía que caería directamente en ella. Unos instantes después, unos pasos resonaron detrás de él. Atticus estaba en la puerta, con el rostro marcado por la preocupación. «Señor, no puede ir. Es demasiado peligroso». Theodore guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo. «No tengo otra opción. Si están escalando, significa que están desesperados, y la gente desesperada comete errores». Atticus bajó la voz. «Entonces, al menos llévate seguridad. Número». El tono de Theodore era firme, casi gélido. «Me han pedido que vaya solo. Si llevo guardias, desaparecerán entre las sombras. Tengo que enfrentarme a ellos». Desde el fondo del pasillo se oía la voz de Alina, que reía débilmente, frágil, mientras intentaba consolar a Red con un cuento antes de dormir. Solo ese sonido bastó para hacer tambalear la determinación de Theodore. Se volvió hacia Atticus con la mirada dura. «He construido imperios y me he enfrentado a hombres 2 veces más despiadados que Jacob. Pero nada de eso importa. No se trata de dinero ni de poder. Se trata de mantenerlos a salvo. Y si tengo que adentrarme en el infierno para hacerlo, que así sea». La noche se hizo más profunda. Se acercaba la medianoche. Theodore se puso su abrigo oscuro y se abrochó los botones con deliberada calma. Cada movimiento era un ritual, como un soldado preparándose para la batalla. Al salir a la nieve, la finca detrás de él brillaba con una cálida luz,
un frágil santuario que no podía permitir que se hiciera añicos. Su aliento se condensaba en el aire gélido. El coche negro esperaba. Theodore se deslizó en su interior, con el rostro marcado por la determinación. El conductor miró hacia atrás nervioso, pero Theodore se limitó a decir, «Al almacén del río». El motor rugió al arrancar, rompiendo el silencio invernal. En algún lugar de la oscuridad, Chloe y Jacob esperaban, y esta vez Theodore estaba listo para enfrentarse a ellos de frente. El almacén junto al río se alzaba como un cadáver de acero y sombras, con sus ventanas rotas brillando débilmente bajo la pálida luz de la luna. La nieve cubría las vigas oxidadas que crujían bajo las botas de Theodore al entrar. El vasto espacio se tragaba el sonido. Cada paso resonaba como una advertencia. En algún lugar arriba, el agua goteaba sin cesar, como un metrónomo hueco que marcaba el peligro que se cerraba a su alrededor. Entonces se oyeron voces al otro extremo. Dos figuras emergieron de la oscuridad. Chloe, con su abrigo de seda pegado a ella como la piel de una serpiente, los ojos brillantes de veneno. A su lado, Jacob, con una sonrisa fría, las manos hundidas en los bolsillos de su caro abrigo, como si esto no fuera más que otro negocio. «Vaya, vaya», dijo Chloe arrastrando los talones, golpeando el cemento con precisión milimétrica. «El poderoso Theodore Whitmore, el hombre que cree que puede robarme a mi familia y exhibirlos como su proyecto benéfico». La mirada de Theodore se endureció. «Familia, los mataste de hambre, los golpeaste, encerraste a un bebé con fiebre mientras bebías vino». Su voz cortaba como el cristal. «Eso no es familia, es crueldad». Jacob dio un paso adelante, con una sonrisa cada vez más profunda. «¿Crees que el dinero y la lástima te convierten en su salvador? Los conoces desde hace unos días. Yo soy su padre, su sangre. Eso siempre importará más que tu chequera». Theodore no se inmutó. «La sangre no te convierte en padre. La elección sí. Y tú elegiste tu placer, tu negligencia por encima de sus vidas». Chloe se rió, con un sonido agudo y hueco. «¿Te oyes lo dramático que eres? ¿Te crees algún héroe? Solo eres un hombre solitario que intenta comprar un amor que no es tuyo». Theodore apretó los puños, pero su voz se mantuvo firme, autoritaria. «No, yo no los compré. Ellos me eligieron a mí. Alina se aferra a mí porque sabe que nunca le levantaré la mano. Red respira esta noche porque yo lo saqué de la nieve. Eso es lo que me convierte en suyo». Por primera vez, la sonrisa de Chloe vaciló. Jacob entrecerró los ojos. Theodore se acercó, su sombra cruzando el suelo como una espada. «Puedes enviar cartas, puedes colarte en mi jardín, puedes amenazarme con la ruina, pero escúchame bien, nunca te los entregaré, ni en esta vida, ni en la próxima». El almacén quedó en silencio, salvo por el goteo del agua que resonaba como una cuenta atrás, y en ese silencio, las líneas de batalla no se trazaron por la riqueza, sino por el amor contra la crueldad. El juramento de un padre contra dos depredadores aferrados a los últimos hilos de control. La tensión en el almacén flotaba como una espada suspendida en el aire. Theodore se mantuvo firme, con el aliento empañando el aire frío, mientras Chloe y Jacob le rodeaban como lobos. Jacob se burló, dando un paso más cerca. «¿De verdad crees que puedes enfrentarte a nosotros? Puede que tengas dinero, Whitmore, pero yo tengo la ley. Son míos por sangre». Theodore no se movió. Su voz era tranquila, resuelta. «Entonces dejemos que la ley decida». De repente, un estruendo resonó en el almacén, el sonido de una puerta que se abría de una patada. Botas golpeando el cemento. Policías con uniformes oscuros irrumpieron en el edificio, con linternas que atravesaban las sombras. A la cabeza estaba Fintan Calloway, con el cuello de la chaqueta levantado para protegerse del frío, con una presencia aguda y autoritaria. En la mano llevaba una gruesa carpeta llena de papeles, fotografías, declaraciones juradas y pruebas. «Jacob, Chloe». Su voz sonó firme como una roca. «Esto termina esta noche». Los ojos de Chloe se agrandaron y sus labios pintados se separaron por la sorpresa. «¿Qué es esto?».
Fenton levantó la carpeta en alto, con la mirada fija en los enemigos de Theodore. Testimonios de vecinos, fotos de moretones, informes médicos del Dr. Carter, incluso la declaración jurada de Atticus. Cada golpe, cada amenaza, cada noche, esos niños se quedaban con hambre. Todo está aquí. Los agentes desplegaron sus armas, mostrando su presencia, sofocantes. La bravuconería de Chloe se resquebrajó. Tropiezo hacia atrás, su abrigo de seda arrastrándose por el suelo sucio. Todos son mentiras. Pero la máscara de Jacob se resquebrajó de otra manera. La rabia surgió, distorsionando sus rasgos. ¿Cómo te atreves?, le escupió a Theodore, con voz ronca. ¿Cómo te atreves a robar lo que es mío? Theodore dio un paso adelante, con voz baja pero inquebrantable. Los perdiste en el momento en que les diste la espalda. Los perdiste en el momento en que dejaste que la crueldad reinara en tu casa. Nunca fueron tuyos. Los agentes se acercaron. Chloe se debatía, gritando maldiciones, pero dos policías le inmovilizaron los brazos a la espalda. Jacob se resistió hasta que el frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, y su furia resonó en el cavernoso almacén. La voz de Fenton atravesó el caos. Por orden del tribunal, ambos quedan detenidos por poner en peligro, descuidar y maltratar a menores. No escaparán a esto. Theodore exhaló lentamente, relajando los hombros por primera vez en días. Pero sus ojos no se regodeaban. En cambio, se desviaron hacia el pensamiento de una niña pequeña que esperaba en su finca, con su hermano respirando suavemente a su lado. Se había enfrentado a enemigos en salas de juntas, pero esta victoria era diferente. Esto era justicia, y para Alina y Red era el comienzo de la libertad. La sala del tribunal era silenciosa, una catedral del juicio. Los pesados bancos de roble crujían mientras los periodistas tomaban notas y sus cámaras disparaban sus flashes cada vez que Jacob o Chloe eran conducidos al interior con grilletes. El aire mismo se sentía tenso mientras esperaban en la parte delantera. Theodore se sentó cerca de Fenton. Su abogado se cubrió los ojos con las manos, sin apartar la mirada de los dos niños sentados en silencio con la doctora Emily. Red era demasiado pequeña para entender. Balbuceaba suavemente en sus brazos. Pero Alina lo entendía todo. La voz del juez resonó. Llamen al testigo Alina Summers. Un murmullo recorrió la sala. La pequeña niña se puso de pie, frágil, con su sencillo vestido, aferrándose a un conejito de peluche que alguien le había dado para consolarla. Sus pasos eran lentos, sus manos temblaban mientras se acercaba al estrado. ¿Jura decir la verdad?, le preguntó el secretario. Su vocecita respondió, sí. Se sentó con los pies sin llegar al suelo. Por un momento se quedó mirando el micrófono, paralizada por el mar de ojos que la miraban. Entonces su mirada se encontró con la de Theodore. Él le hizo un pequeño gesto con la cabeza, firme y tranquilo. Alina respiró hondo. Cuando Red estaba enfermo, comenzó a temblarle la voz. Llamé a mi padre, Jacob. Le dije que Red no podía respirar, que había estado llorando toda la noche. Sus labios temblaban. Él me dijo que era molesta. Me dijo que Chloe se encargaría de ello. Un murmullo recorrió la sala. Jacob se movió incómodo, con una sonrisa burlona en los labios. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Alina, pero ella siguió hablando. Pero Chloe no me ayudó. Ella me pegó. Guardó la leche bajo llave. Red se estaba muriendo de hambre y ella se reía de nosotros. Le supliqué, pero rompió el biberón y me dijo que lo viera morir. Su voz se quebró, pero se obligó a pronunciar las últimas palabras. Intenté salvarlo. Hice todo lo que pude, pero solo era una niña pequeña. El silencio que siguió fue aplastante, solo roto por los sollozos ahogados de Alena. El martillo del juez golpeó una vez, suficiente. Su voz era severa, pero bajo ella se percibía tristeza. Las pruebas son claras. El testimonio habla por sí solo. Theodore sintió un nudo en la garganta. En ese momento, no vio a una testigo. Vio a una guerrera, una niña que había soportado más peso que muchos hombres adultos y que acababa de decir la verdad que el mundo necesitaba oír. El aire de la sala del tribunal era pesado,
como si las propias paredes contuvieran la respiración. Después de que la temblorosa voz de Alena se desvaneciera, el silencio pareció interminable. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Los miembros del jurado evitaban mirarse a los ojos, y Chloe apretaba las manos contra la mesa hasta que se le pusieron blancas. Jacob miraba al suelo, con su arrogancia resquebrajándose como cristal frágil. El juez levantó el mazo y habló con voz solemne. Este tribunal ha escuchado suficientes testimonios y revisado las pruebas, los informes médicos, las declaraciones juradas, los relatos de los testigos y, lo más importante, las palabras de una niña que soportó una crueldad indescriptible. Se dirigió primero a Chloe. Chloe Summers se le declara culpable de maltrato infantil, negligencia y conducta temeraria. Su crueldad puso en peligro 2 vidas inocentes. Este tribunal le condena a 5 años de prisión. Chloe jadeó. Su fachada perfecta se hizo añicos. No, no iré a la cárcel. Están mintiendo. Él les ha incitado a hacerlo. Señaló con el dedo a Theodore y su grito resonó en la sala. Los agentes la agarraron por los brazos y la arrastraron hacia atrás mientras ella se resistía, raspando el suelo de madera con los tacones. La mirada del juez se desplazó hacia Jacob. El hombre intentó levantar la barbilla, pero su voz lo traicionó con un tartamudeo. Jacob, llame al juez y modere su tono. Ha fallado en su deber más básico como padre. Abandonó a sus hijos al abuso, ignoró sus súplicas y antepuso sus propios deseos a su supervivencia. Por la presente, se le despoja de todos los derechos de custodia con efecto inmediato. No tiene autoridad legal sobre Alina ni Red. Las palabras cayeron como un trueno. Jacob se desplomó en su silla con el rostro pálido y sus amenazas se silenciaron de una vez por todas. A continuación, el juez miró a Theodore. Señor Whitmore, este tribunal reconoce las medidas extraordinarias que tomó para rescatar y proteger a estos niños, a pesar de no tener ninguna obligación de hacerlo. Se le concede formalmente la tutela de Alina y Red Summers. Una oleada de susurros recorrió la sala del tribunal. Las cámaras dispararon sus flashes, los bolígrafos garabatearon. Los periodistas murmuraban, héroe multimillonario Salvador Tutor. Pero Theodore no los oía. Tenía los ojos fijos en Alina. Ella estaba sentada en el banco, con las lágrimas brotando de sus pequeñas manos, temblando mientras susurraba en el silencio. Entonces, ahora estamos realmente a salvo. Theodore cruzó la sala a zancadas y se arrodilló a su lado. Su voz se quebró, pero sus palabras fueron firmes. Sí, cariño, estás a salvo, estás en casa. El martillo volvió a golpear. Se levantó la sesión. Los aplausos surgieron de la galería, pero Theodore negó suavemente con la cabeza. Cuando un periodista gritó, «Señor Whitmore, ¿qué se siente al ser un héroe?», él respondió con tranquila firmeza, «No soy un héroe, solo soy un padre». Y por primera vez, en el corazón de Alena, esas palabras sonaron verdaderas. Las escaleras del juzgado se llenaron de cámaras y voces. Los periodistas se agolpaban como abejas. Los micrófonos se extendían hacia adelante. Las preguntas llovían en todas direcciones. Señor Whitmore, ¿qué se siente al ser llamado héroe? ¿Tiene pensado adoptar formalmente a los niños? ¿Fue un acto de caridad o de amor? Theodore protegió a Alina con su brazo mientras ella se aferraba a Red, con los ojos muy abiertos y abrumada por el caos. Los de seguridad intentaron hacer retroceder a la multitud, pero la noticia ya se estaba difundiendo por los titulares. El padre héroe que salvó a 2 niños de la crueldad. Theodore se detuvo en lo alto de las escaleras, con el aliento empañando el aire frío. Las cámaras explotaron en luz, congelando su alta figura. Los 2 frágiles niños se apretujaron contra él. Miró a Alina, luego al bebé en sus brazos y negó con la cabeza. «No soy ningún héroe», dijo, con su profunda voz atravesando la tormenta de preguntas. «Solo soy un padre. Es lo único que siempre he querido ser». Las palabras silenciaron a la multitud durante un instante, y en ese silencio, la pequeña mano de Alena se deslizó entre las suyas y las apretó con fuerza. Más tarde, de vuelta en la finca Whitmore, la escena era completamente diferente. No había cámaras ni gritos, solo silencio.
Theodore llevó a Red a la guardería. Adacus se había apresurado a prepararlo todo. Una cuna cálida, mantas suaves, el zumbido de un móvil sobre su cabeza. El bebé movió los labios y esbozó una leve sonrisa mientras se quedaba dormido plácidamente. Alina se quedó en la puerta, observando nerviosa, como si temiera que ese momento fuera a desaparecer en cualquier instante. Theodore le hizo señas para que se acercara. ¿Quieres ayudarme a arroparlo? Ella abrió mucho los ojos. Lentamente, dio un paso adelante y cubrió el pequeño pecho de Red con la manta. Por primera vez en años, realizaba ese acto no por miedo o desesperación, sino con seguridad. Theodore se agachó a su lado y le puso la mano suavemente sobre el hombro. Ya no tienes que protegerlo sola. Ahora me tienes a mí. Alina parpadeó rápidamente y su voz tembló. ¿Lo dices en serio? Él sonrió con ternura. Cada palabra. Ella apoyó la frente contra su brazo y susurró. Entonces no eres solo un padre. Eres nuestro padre. En esa sencilla declaración, el peso de la riqueza y los títulos se desvaneció. Theodore Whitmore ya no era solo un multimillonario, ni un hombre agobiado por la soledad. Era un padre y por primera vez en su vida, eso era suficiente. La finca Whitmore, que en su día fue un monumento a la riqueza y la soledad, se transformó poco a poco en algo que nunca había sido antes, un hogar. La luz del sol matutino se derramaba sobre la larga mesa del comedor, donde el olor a pan recién hecho y gachas calientes llenaba el aire. Atticus, antes rígido por el deber, ahora tarareaba suavemente mientras colocaba los cuencos, sonriendo a los niños. La doctora Emily Carter pasaba a menudo con su maletín médico en la mano, pero su presencia iba más allá del tratamiento. Se convirtió en una figura estable y tranquilizadora que enseñaba a Alina a medir la medicina de Red y a calmarlo cuando se ponía nervioso. Y Theodore siempre estaba allí, no como una figura distante que daba órdenes desde detrás de un escritorio, sino como un hombre que aprendió el ritmo de las canciones de cuna, que se arrodillaba para ayudar a Alina a atarse los zapatos, que mecía suavemente a Red en las primeras horas de la mañana, cuando la fiebre amenazaba con volver. Las paredes de la finca, antes frías y resonantes, ahora resonaban con el sonido de las risas. Una tarde, Theodore encontró a Alina sentada junto a la ventana, con las rodillas recogidas contra el pecho y un pequeño cuaderno abierto en su regazo. Escribía con cuidado, sacando la lengua mientras se concentraba. Curioso, se acercó en silencio. ¿Qué estás escribiendo?, le preguntó con delicadeza. Alina se sobresaltó y cerró el cuaderno de golpe, pero al cabo de un momento se sonrojó y se lo entregó. En la página, con letra temblorosa, se leían las palabras: «Papá cumplió su promesa. Nunca volveré a tener miedo». Theodore sintió un nudo en la garganta. Miró a la frágil niña que había soportado tormentas mucho mayores de lo que la mayoría de los adultos podían imaginar, y se dio cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba empezando a sanar. Le devolvió el cuaderno con reverencia y le acarició la cabeza con la mano. «Sigue escribiendo, Alina. Algún día mirarás atrás y verás lo lejos que has llegado». Ella asintió con los ojos brillantes. Esa noche, mientras la luz del fuego parpadeaba en las paredes del estudio, Theodore se quedó observando a los niños dormir. Alina se acurrucó protectora junto a Red, con la respiración suave y uniforme. Por primera vez en su vida, Theodore comprendió que la paz no estaba en los contratos ni en la riqueza, sino en los frágiles corazones palpitantes de dos niños que por fin habían encontrado la seguridad. Y para Alina, cada palabra de su diario no era solo un recuerdo, era una prueba de que las promesas podían cumplirse, una prueba de que el amor podía durar. Había pasado una década. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche de invierno seguía vivo en cada rincón de la finca Whitmore. La gran casa ya no parecía un monumento vacío. Sus pasillos estaban llenos de vida, decorados con fotografías llenas de risas, con ecos de pasos que antes temblaban de miedo, pero que ahora bailaban libremente. A los 18 años, Alina Whitmore se erguía junto a la ventana de su dormitorio, la misma en la que una vez se había sentado acurrucada por el miedo. Su cabello le caía por los hombros, su rostro resplandecía con la juventud, pero se veía ensombrecido por las cicatrices del recuerdo.
Se estaba preparando para la universidad, ahora aceptada en un programa de psicología. Quería ayudar a niños como la niña que ella había sido. Sobre su escritorio había un cuaderno gastado, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Lo abrió lentamente, pasando los dedos por la tinta descolorida. Las palabras la miraban fijamente con su temblorosa letra de niña de 9 años. Papá cumplió su promesa. Nunca volveré a tener miedo. Sus labios se curvaron en una sonrisa, suave y temblorosa. Susurró para sí misma. Solo una botella de leche, solo una promesa. Y eso nos salvó la vida. Desde abajo le llegaban las risas de Red. Ya no eran los débiles llantos de un bebé, sino los gritos seguros de un niño de 10 años que corría con Atticus por el jardín. La voz de la doctora Emily los llamaba, regañándolos suavemente, aunque con risas en el tono. Alina cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Luego bajó las escaleras con pasos ligeros. En el gran salón, Theodore esperaba junto a la puerta con el abrigo en la mano. Ahora era más mayor, con canas que salpicaban su cabello y arrugas que surcaban su rostro. Pero sus ojos seguían siendo firmes, llenos del mismo fuego de aquella noche en que los había rescatado de la nieve. Cuando vio a Alina, sonrió con esa tranquilidad que le caracterizaba, la que siempre parecía llegar a sus ojos. Lista, Alina deslizó su mano en la de él, como siempre. Juntos salieron al exterior. El sol se estaba poniendo, pintando los terrenos de la finca de oro y carmesí. Atticus corría por el césped, persiguiéndolo con una velocidad sorprendente para su edad, mientras Emily se apoyaba en el porche, sacudiendo la cabeza con cariñosa exasperación. Alina apretó la mano de Theodore mientras caminaban hacia el horizonte. «Papá», dijo en voz baja, con una voz que transmitía todo el peso de 10 años. «Este siempre será nuestro hogar». Theodore aminoró el paso. Volvió los ojos brillantes hacia la joven que una vez había sido una niña asustada que abrazaba a su hermanito en medio de una tormenta. Su voz se quebró, cruda y sincera. «Sí, Alina, siempre, para siempre». Ella sonrió entre lágrimas y apoyó la cabeza brevemente contra su brazo. Detrás de ellos, la risa de Red se elevó como música. La familia caminaba con sus siluetas bañadas por el resplandor del sol poniente. Sin periodistas, sin tribunales, sin sombras acechando en las puertas. Solo paz forjada a partir del dolor nacido de una promesa que nunca se había roto. La cámara de la vida se alejó, capturando a los cuatro. Theodore, Alina, Red, Emily y Atticus, enmarcados por el fuego del cielo que se desvanecía. Un padre que una vez se perdió en la soledad había encontrado su verdadero imperio. Dos niños que una vez fueron descartados habían encontrado su hogar para siempre. Y mientras la última luz se sumergía bajo el horizonte, las palabras susurraban en el aire como si la propia casa las llevara consigo para siempre. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Dale a me gusta, comparte y suscríbete con la campana activada para no perderte ninguna historia. Ve más videos inspiradores ahora en la pantalla final o en la lista de reproducción. Nos vemos en el próximo viaje.